antiguo régimen, que eran guerras, hombre, no que fueran buenas, pero eran guerras, digamos, a pequeña escala. La sociedad más o menos tenía guerras casi continuas o mucha frecuencia, pero la población en general no se veía afectada. Es como las guerras que tenemos ahora, pues hay una guerra en Irak o en Siria y hay tropas españolas allí, pero nosotros pues, no nos vemos muy afectados, porque son pequeños contingentes de tropas que pelean en otros sitios y se ven afectados los de allí, pero nosotros no. Esto transforma la guerra de tal forma que después devienen las guerras napoleónicas, guerras que causan en Europa millones de muertos, que es algo casi relativamente poco visto en tan poco tiempo, y transforman las grandes carnicerías de masas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en que son guerras de pueblos contra pueblos, no guerras de ejércitos contra ejércitos, como eran las guerras señoriales, que peleaba un ejército normalmente de mercenarios contra otro ejército de mercenarios, pero no eran guerras en las cuales el pueblo estuviera involucrado. De hecho, si se fijan en las guerras del antiguo régimen, aun habiendo guerra, había comercio entre los dos pueblos en guerra. Ahora se transforman las guerras en guerras de todos contra todos. Ahora todos los franceses son mis enemigos, todos los ingleses son mis enemigos. Si hay inglés que pille, inglés que hay que matar, inglés alemán o lo que sea. Se transforma eso en una deshumanización de la guerra, en una carnicería, en que el individuo pierde su individualidad y se transforma en uno más en una masa. Entonces se transforma en una guerra de masas, y esto se debe a la Revolución Francesa, a ese invento de que es a las armas ciudadanos, formar los batallones, no estas cosas que están en la marsellesa, es decir, que todos a la guerra, todos a pelear, todos a defender la patria. El problema es que se defendieron los otros también con ejércitos de masas, y al final, ¿qué pasó? Que lo que eran guerras a pequeña escala se transforman en guerras a gran escala. Y no solo eso. La Revolución Francesa tuvo también otra cosa, la idea de exportar la revolución. La Revolución Francesa tuvo también sus neocon, partidarios de hacer guerras en el exterior para quitar problemas dentro. La Revolución Francesa fue tremendamente expansiva, y no fueron los jacobinos, fueron los girondinos, que supuestamente era la derecha de la revolución, eran los más como los más centro-derecha, son así los neocon, ¿no? Pero esos eran los belicosos, que pasa que los jacobinos después apuntaron rápidamente también a la cosa. Pero la idea de esto era de Brissot, básicamente, eran de los girondinos, que son los que empiezan este tipo de guerras, de expandir la revolución para afuera. Ahora se habla de expandir la democracia. Entonces Estados Unidos hace guerras por todo el mundo para expandir la democracia, para expandir los valores de virtud. Pues ese concepto lo explica un señor que se llama Claes Ring, un libro que se llama América de Virtus, la América la virtuosa, explicando cómo muchos de los conceptos de los neocon los sacan de la idea de la Revolución Francesa de expandir la revolución y liberar al resto del mundo. Robespierre tenía una frase que después mucha gente se apuntó a ella, que decía que hay que obligar a la gente a ser libres, hay que usar la fuerza para que la gente sea libre. Entonces se trata de invadir otros pueblos para quitarles las cadenas y que sean ellos libres. Y para eso establece unas guerras a gran escala que después devienen en las guerras napoleónicas. Napoleón básicamente es un sucesor de la Revolución Francesa. Napoleón cambia algunas cosas, pero básicamente el código napoleónico es una pervivencia de la Revolución Francesa. Los ideales de Napoleón, tal cual los cogían los afrancesados de aquí, eran los ideales de la Revolución Francesa. Se trata de expandir la libertad por la fuerza. Entonces se desatan las furias